Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Somos peregrinos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, restaura, igual que lo haces con tu creación, el corazón del ser humano para que en lugar de querer ser dioses, busquemos ser víctimas que se ofrezcan a ti, Dios único y verdadero. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos, como siempre, bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura, para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes, Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Bueno, en nuestro encuentro anterior tuvimos una gran carga simbólica que tuvimos que explicar muy lentamente para no enredarnos o confundirnos en medio de tanto simbolismo. Y aunque no fue mucha la carga de información, sí fue un poco lento y extenso transmitirla debido a lo complejo de la carga simbólica contenida. Pero espero que nos haya quedado claro y que además lo hayamos disfrutado. Habíamos visto, pues, el inicio de una nueva era marcada por los escritores sagrados como el año 601 de Noé, que ya sabemos perfectamente que no se refiere a su edad, y además también con el primer día del mes. Y aprendimos que ese 1 simboliza a Dios o la presencia de Dios, y que repetido 2 veces, como en este caso, simboliza la dualidad o complementariedad entre Dios y el hombre, que eso es lo que bíblicamente simboliza el número 2. Por lo tanto, se trata de un nuevo comienzo con la presencia de Dios, de la mano de Dios, a quien habíamos excluido y pretendido suplantar, causando con ello el cataclismo diluvial que nos llevó al final de una sociedad, de una era, a nuestra propia autodestrucción. Se nos narraba también cómo aquellos que decidieron hacerse al margen del mundo, manteniéndose justos, acogiéndose a las medidas y quedándose dentro de las normas establecidas por Dios, se les concedió pasar por encima de las tormentas y al final, y ya en la calma, poder quitar el techo para volver a mirar al cielo, queriéndonos transmitir con ello que esta nueva era es de cara a Dios, de cara al cielo, o sea, con la meta, con la mirada puesta en el cielo. Y terminábamos conociendo el simbolismo incluido en el día 27, el día 27º del mes, cuando se nos dice que ya la tierra estaba seca y cómo, para poder comprender ese simbolismo incluido por los escritores sagrados en el 27 del final del diluvio, tuvimos que regresar hasta nuestro encuentro 34, donde habíamos visto el inicio del diluvio que empezó un día 17 del segundo mes. Y entonces recordamos que si el 10 simboliza el cumplimiento de la voluntad o la ley de Dios, el 7 simboliza plenitud o totalidad, y el 2 simboliza el dualismo, la complementariedad entre Dios y el hombre. Y si lo que estaba sucediendo era que estaba empezando el diluvio, entonces significa que se había roto la dualidad,
esa complementariedad, por eso el 2, ya que el hombre decidió prescindir y suplantar a Dios descartando su ley, por eso el 10. Y esa desobediencia fue de forma plena, total, por eso el 7. Y esa es pues la razón simbólica detrás del 17, 1, 10 y 7 del mes 2, mencionado en nuestro encuentro 34, y que era necesario volverla a recordar para poder comprender qué nos quieren transmitir los agiógrafos ahora, cuando nos dicen que ya la tierra está seca el día 27 del mes, y entonces habíamos concluido que la diferencia que los escritores sagrados marcan entre el día del inicio del diluvio, que fue un 17, y el día del final del diluvio, que fue un 27, que la diferencia, que ellos establecen da 10. Y ya sabemos que el 10 simboliza el cumplimiento de la voluntad o la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre nuestras tormentas o diluvios y nuestras calmas cuando miramos de nuevo al cielo? Porque eso es lo que nos quieren transmitir los escritores sagrados, y no una historia cronológica o científica. Ellos no nos quieren llevar al conocimiento de la historia, sino al conocimiento del cielo, de Dios. Y creo que es muy clara la respuesta, pues la diferencia entre nuestros caos y nuestra paz es sencillamente el acatamiento de la voluntad de Dios. Por eso el 10. El 10 representado en la diferencia entre el día 17 del inicio del diluvio y el día 27 del final del diluvio. La diferencia son 10. La diferencia entre el caos y la paz la hace el cumplimiento de la voluntad o de la ley de Dios. Y dicho en otras palabras, es que la ley de Dios está hecha para nuestro bien y no para nada distinto. No es un código de dominio del emperador Dios por encima de nosotros, no, ni nada por el estilo. Es sencillamente para nuestro bien. Bueno, entonces ahora sí, continuemos con nuestra lectura y meditación del libro del Génesis, desde el capítulo 8, versículo 20, hasta el capítulo 9, versículo 17. Del libro del Génesis. Luego Noé levantó un altar al Señor, y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir,
con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales, y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: Además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes. Y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, queridos peregrinos de Cristo, hemos llegado al final de Noé y el diluvio, que es el primero de los 3 segmentos que contiene el bloque La maldad creciente del ser humano, en este caminar por la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, donde ya habíamos visto el primer bloque, los orígenes, y en él 3 segmentos: la creación, Adán y Eva y Caín y Abel. Y ahora estamos concluyendo el primer segmento del segundo bloque y nos proponemos continuar con el segundo segmento, titulado Los descendientes de Noé, donde veremos tristemente la recaída del mundo, o sea, de nosotros. No de unos viejitos que ya se murieron hace muchos años, no, sino de nosotros que no nos cansamos de equivocar el camino, dejándonos llevar por nuestras ambiciones y codicias, por ser y por tener más que los demás, y terminamos siempre rompiendo el orden, la armonía y el equilibrio establecidos por la invisible sabiduría suprema y soberana, Dios. Y en cuanto a la parte final de este segmento que estamos concluyendo de Noé y el diluvio, que como lo digo, concluimos hoy, empecemos diciendo que esta parte final del capítulo 8, desde el versículo 20 y hasta el 22, perteneciente a la tradición ya vista, y del capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 17, perteneciente a la tradición sacerdotal, y nos están informando que lo primero que hizo Noé al bajar del arca fue honrar a Dios, con lo cual,
tanto la teología yavista como la sacerdotal, que fue la que recopiló todo el texto, nos reconfirman la paternidad y el gobierno de Dios, pues nos dejan claro que no nos es posible hacer nada sin antes contar y poner en primer lugar a Dios. Y aquí en esta parte final nos dejarán ver muchos rasgos de la creación y por lo tanto cosas que ya conocemos, que ya estudiamos antes. Empezando por esta, pues ya el diluvio estaba superado, igual que la creación en el relato Hexamerón. ¿Lo recuerdan? Que todo ya estaba hecho en 6 días, pero la creación no estuvo completa hasta que fue ofrecida a Dios en el día 7. Y aquí pasa lo mismo. Ya hasta habían bajado del arca, pero hasta que no ofrezcan la recreación a Dios, entonces no estará completa. Y es muy importante que aprendamos a observar esos detalles para poder hacer una lectura crítica y adecuada del texto. Y luego de eso, nos volvemos a encontrar con otra de las famosas antropopatías, que no las veíamos hacía algún tiempo, que son, recordémoslo, cuando le adjudicamos a Dios sensaciones o sentimientos humanos. Pues recordemos que Dios es espíritu y los espíritus no tienen sensaciones. Entonces aquí lo que nos están transmitiendo los escritores sagrados, tanto de la teología yavista al final del capítulo 8, como de la teología sacerdotal en el capítulo 9, es su propia observación de que por grande y por grave que sea el daño que hagamos, nunca será destruida la creación ni castigado el inocente. Lo cual ya lo sabíamos, porque ya lo habíamos estudiado en episodios anteriores, cuando aprendimos que una de las razones por las cuales este es un relato alegórico y no histórico es porque Dios no castigaría jamás a inocentes. Ese no es su proceder. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, en conclusión, lo que los escritores de la teología yavista nos quieren mostrar básicamente en estos 3 últimos versículos del capítulo 8 y los escritores de la teología sacerdotal en los primeros versículos del capítulo 9 es que sin importar nuestra capacidad de daño y alteración, Dios siempre estará y seguirá estando al mando. Y nunca nosotros, por más diosesitos que nos creamos y por más daño que le inflijamos, tanto a la creación como a nuestros hermanos, a la humanidad entera, Dios siempre volverá a poner todo en el orden que Él lo determinó, porque el que manda es Dios y no nosotros, por más subitas que nos creamos, tal y como nos lo muestran los escritores sagrados aquí, pues la creación vuelve a ser lo que Dios determinó y como Dios lo determinó desde el principio del principio. Esa es la gran enseñanza, que yo no mando, que nosotros no mandamos, Dios sí. Y es por eso que esta parte final del relato nos muestra todo, absolutamente todo. Lo creado, los mandatos, la alianza, todo, tal y como Dios lo dispuso desde siempre, desde el principio. Que nos quede bien claro que nosotros no tenemos con qué corregirle la plana a Dios. Que por más aristócratas, arribistas, chiflaos que nos creamos, de los que tanto conocemos y los tenemos por aquí cerquita, por cierto, hay uno jugando al marinerito por aquí cerquita, no tienen con qué cambiarle ni una sola coma, ni una tilde
al plan de Dios. Que eso nos quede claro. Eso es lo que quieren enseñarnos los escritores sagrados en este final del relato. Y ya para concluir este gran segmento sobre Noé y el diluvio, recordemos que esta narración está basada en un muy antiguo, antiquísimo mito sumerio conocido como la epopeya de Gilgamesh, de unos 2500 años antes de Cristo, o sea, unos 2000 años antes del relato bíblico, y el cual fue adaptado por los sabios de las por lo menos 3 fuentes o tradiciones o teologías, la yavista, la eloísta y la sacerdotal, para transmitirnos la verdad teológica que les fue inspirada, en la cual se nos ilustra sobre la absoluta responsabilidad del ser humano en los males del pueblo y de la humanidad, convirtiéndose en una autocrítica del pueblo de Israel que fracasó, que naufragó en su llamado al servicio de la justicia y de la vida, dejándose dominar por la tendencia acaparadora y egoísta del ser humano, y así terminó hundiéndose en el fracaso. Por lo tanto, el relato busca que todos nos demos cuenta que el abandono de la justicia y del compromiso con la vida trae como consecuencia verdaderas catástrofes, y que la fe debe crecer al mismo ritmo que nuestra apuesta por la vida y por la justicia. Entonces, desde la creación restaurada según el plan de Dios y con el altar dispuesto para él, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana para aprender a no ser diosesitos a la espera de ofrendas, sino a hacer ofrendas en el altar de Dios, y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.